En la antigüedad, cuando Israel era gobernado por jueces, el pueblo vivía en medio de una intensa crisis espiritual y social. El país, dividido en tribus, ya se había establecido en la tierra prometida, pero carecía de un liderazgo central fuerte que garantizara la unidad entre las tribus y guiara al pueblo en los caminos de Dios. Este periodo, conocido como la Era de los Jueces, se caracterizó por un ciclo constante de separación de Dios, sufrimiento causado por opresores extranjeros, súplicas de ayuda y liberación proporcionadas por jueces elegidos por Dios. Los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces nos transportan a uno de los momentos más oscuros y angustiosos de aquella época. Es importante resaltar que el contenido de esta historia puede resultar inquietante, pues involucra escenas de extrema violencia, crueldad y dolor, reflejando una sociedad desordenada y distanciada de los principios divinos. Por lo tanto, los espectadores más sensibles deben estar al tanto de los temas que se tratarán. Teniendo presente esta advertencia, es fundamental comprender el contexto histórico y cultural de ese periodo. Después de la muerte de Josué, el líder que dirigió al pueblo en la conquista de la tierra de Canaán, Israel se encontró en un vacío de liderazgo. Sin rey, cada tribu seguía sus propios criterios de bien y de mal, actuando de forma independiente. La Biblia describe claramente este periodo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Jueces 21 a 25. Este clima de caos moral y espiritual sirvió de telón de fondo para actos cada vez más frecuentes de crueldad e injusticia. En este escenario aparece la figura de un levita, un hombre de las montañas de Efraín. Como miembro de la tribu levita, formaba parte de un grupo especial dedicado al servicio y adoración de Dios. Sin embargo, ni siquiera los levitas, que se suponía eran ejemplos de fidelidad, fueron inmunes al declive moral de la época. En sus andanzas, este levita tomó para sí una concubina, una mujer que, según las costumbres de la época, tenía un estatus inferior al de esposa, pero con la que mantenía una relación íntima y responsable. Por razones que las Escrituras no explican del todo, esta mujer cometió un grave delito contra el levita. La Biblia usa el término traición, Jueces 19:2, indicando un abuso de confianza, aunque sin detallar exactamente lo que sucedió. Después de esta transgresión, la concubina regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, dejando atrás al levita. Podemos imaginar el impacto emocional que este abandono provocó en el levita, quien quedó solo, viviendo con el vacío que trajo esta abrupta separación. Durante 4 meses permaneció solo, lidiando con una mezcla de dolor y anhelo. Sin embargo, el deseo de reconciliación persistió. Quizás reflexionó sobre sus propios fracasos o sintió que su amor y afecto por ella aún superaban el dolor de la traición. Después de un periodo de soledad, el levita decidió que era hora de buscar a su concubina y traerla de regreso. Con el deseo de reconciliación en mente, partió de su hogar en las montañas de Efraín, acompañado de un siervo fiel y 2 asnos, listo para el largo viaje hacia Belén de Judá. El viaje era difícil y peligroso. Los caminos en ese momento eran inseguros, especialmente para un levita y su pequeño grupo, quienes transitaban por zonas inestables sin ningún tipo de protección. A pesar de los riesgos, el levita se mostró decidido. Después de muchos kilómetros, finalmente llegó a la casa del padre de su concubina. El reencuentro debió ser intenso, lleno de emociones, pues ahora estaba cara a cara con la mujer que lo había abandonado, y la presencia de su padre hacía el momento aún más pesado. El suegro, al ver la determinación del levita de recuperar a su hija, lo recibió calurosamente. En la antigüedad, la hospitalidad se consideraba sagrada y el padre de la concubina, al darse cuenta del deseo de reconciliación del levita, lo vio como una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Por lo tanto, insistió en que el levita se quedara en su casa por unos días. Lo que inicialmente pareció una breve visita para recoger a la concubina acabó alargándose en 3 días de festejos y celebraciones. El suegro, abrumado por la alegría, ofreció generosos banquetes, tal vez como señal de gratitud y esperanza de que la reconciliación traería paz y armonía a la vida de su hija y de levita. Durante estos días hubo muchas conversaciones, momentos de reflexión y celebraciones, creando un ambiente propicio para restablecer los vínculos. El levita, aunque ansioso por regresar a su hogar, sintió el peso del pedido de su suegro y terminó cediendo a su insistente hospitalidad. Al 4.º día, al amanecer, se dispuso a partir, pues ya había cumplido su objetivo de reconciliarse con su concubina y estaba listo para regresar a las montañas de Efraín. Sin embargo,
Una vez más, su suegro lo detuvo con una petición: «Quédate un poco más». Argumentando que todavía había tiempo, el suegro insistió en prolongar la estancia, y de mala gana, el levita accedió posponer el partido una vez más. Cuando llegó el quinto día, el levita decidió que se iría, pero su suegro hizo otro esfuerzo para que se quedara. El día avanzó y, al anochecer, el decidido levita finalmente se levantó para emprender su viaje de regreso. Con el sol poniéndose, él, su concubina y el sirviente se dirigieron hacia las montañas, sin darse cuenta de los desafíos y peligros que traería la noche. Al salir de Belén de Judá, el grupo atravesó tierras peligrosas hasta acercarse a la ciudad de Jebús, que luego sería conocida como Jerusalén. Sin embargo, en aquel tiempo, la ciudad aún no pertenecía a los israelitas, estando habitada por los jebuseos, un pueblo extranjero. Cuando se acercaba la noche y los muros de Jebús aparecían a lo lejos, el sirviente del levita sugirió que buscaran refugio allí. El levita, sin embargo, vaciló y rechazó la idea, prefiriendo seguir adelante. «No entraremos en ciudad de extranjeros que no sean de los hijos de Israel», dijo el levita, temiendo por su seguridad en tierra extranjera. Jueces 19:12. Firmes en su decisión, el grupo continuó al anochecer, con el objetivo de llegar a Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín. Pero el tiempo jugó en su contra, y la noche ya cubría su camino cuando finalmente llegaron a las puertas de Gabaa. La ciudad de Benjamín, aunque aparentemente pacífica, escondía en su silencio las tensiones que separaban a las tribus de Israel, entonces sin la unidad del pasado. Lo que se suponía que era una ciudad de refugio pronto se convertiría en el escenario de acontecimientos oscuros. Al llegar a la plaza, una antigua tradición sugería que los vecinos recibieran a los viajeros y les ofrecieran refugio. Sin embargo, nadie pareció darles la bienvenida, una clara señal de que el sentido de hospitalidad y unidad entre los israelitas se había debilitado. Pasaron las horas y la plaza desierta reflejaba el abandono moral que se cernía sobre Gabaa. A medida que la noche avanzaba, apareció un anciano que regresaba del campo. Al igual que el levita, no era un habitante original de Gibeá, sino un peregrino de las montañas de Efraín que vivió allí temporalmente. Al ver a los viajeros, el anciano se acercó a ellos con curiosidad y compasión. «¿De dónde vienes y hacia dónde vas?», preguntó, mostrando preocupación. Al escuchar la historia del levita, que venía desde Belén de Judá hacia la casa del Señor, el anciano comprendió la gravedad de la situación. Sabía que dejar a esos viajeros a la intemperie sería peligroso. Mostrando una hospitalidad que parecía haber desaparecido entre los habitantes de Gabaa, el anciano les ofreció refugio. «La paz sea con vosotros», dijo, con tono de empatía. «Todo lo que os falta será mi responsabilidad, pero no pases la noche en la plaza». Jueces 19:20. Entonces llevó al levita, a su concubina y al sirviente a su casa, ofreciéndoles pan, vino y comida para los asnos, un raro momento de bondad en medio de la oscuridad. En la casa del anciano, los viajeros podían lavarse los pies, un acto común de limpieza y hospitalidad. Comieron, bebieron y, por un breve momento, se alivió el peso del viaje, provocando una pausa de serenidad. Sin embargo, la paz de esa noche no duraría. Mientras risas y conversaciones resonaban en la casa, un sonido siniestro comenzó a resonar afuera. Voces brutales y enojadas se alzaron en las calles desiertas de Gabaa. Hombres malvados, descritos como hijos de Belial, rodearon la casa del anciano y comenzaron a golpear violentamente la puerta, exigiendo algo terrible. «Saca al hombre que entró en tu casa, para que lo conozcamos», dijeron. Jueces 19:22. Sus palabras fueron oscuras y revelaron que no buscaban hospitalidad, sino violencia y abuso. En un gesto desesperado, el anciano salió a enfrentar a los hombres de Gabaa, con el corazón lleno de angustia al darse cuenta de que se estaba faltando brutalmente el respeto a la sagrada hospitalidad. «No hagáis semejante maldad, hermanos míos», suplicó, buscando algún atisbo de decencia que aún pudiera existir en ellos. Sabía que los hombres, descritos como hijos de Belial, estaban decididos a cometer una atrocidad contra el levita. En su agonía, el anciano hizo una oferta dolorosa e inimaginable. Ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita, esperando que esto apaciguara la furia de los hombres. «He aquí mi hija virgen y su concubina. Los sacaré, los humillaré y haré con ellos lo que bien os parezca, pero no cometáis tal locura contra este hombre». Jueces 19:24.
Este acto desesperado revela el extremo al que lo llevaba la cultura de la época, donde el honor y la protección del huésped eran obligaciones sagradas. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollarían allí sellarían el destino de Gibeá y traerían consecuencias para todo Israel. La tensión en la casa llegó a un límite insostenible. Los malvados de Gabaa, ajenos a las súplicas del anciano, se negaron a escuchar cualquier apelación a la razón. En su angustia por proteger a su huésped, el anciano entregó a su propia hija y a la concubina del levita a los atacantes. La maldad de los hombres, sin embargo, parecía no tener límites. La concubina Na fue apresada y sufrió terribles abusos durante toda la noche, en una ciudad que se convirtió en escenario de una atrocidad que hirió profundamente el alma de Israel. Al amanecer, los agresores la abandonaron y ella, exhausta y herida, logró arrastrarse hasta la puerta de la casa donde se alojaba su marido. Allí, tumbada, permaneció hasta el amanecer, marcando el final de una noche oscura e inolvidable. Al amanecer, el levita salió para reanudar su viaje y encontró a su concubina tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral. Él dijo, «Levántate y vámonos», pero no hubo respuesta. Al darse cuenta de que ella estaba sin vida, se sintió abrumado por un dolor abrumador por la tragedia que los había azotado. Con profundo pesar, levantó su cuerpo, lo colocó sobre el burro y emprendió el viaje de regreso a su casa. El viaje de regreso estuvo marcado por un profundo silencio y un intenso duelo. Al llegar a su residencia en las montañas de Efraín, el levita tomó una decisión drástica, motivado por la indignación y la sed de justicia. Dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada una a las tribus de Israel, como un impactante llamado para que todos comprendieran la gravedad del crimen cometido en Gibeá. La respuesta de Israel fue inmediata y unánime. Por todo el país la gente decía, «Nunca se ha visto nada parecido desde que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta hoy. Considera esto, consulta y responde». Jueces 19:30. El horror ante tal atrocidad unió a las tribus, que reconocieron que tal mal no podía quedar sin respuesta. Movidos por la indignación y un sentido de justicia, los israelitas, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, se reunieron como un solo pueblo delante del Señor en Mizpa. 400,000 soldados, armados y listos para la batalla, se reunieron para deliberar sobre los acontecimientos. Los líderes tribales preguntaron, ¿cómo pudo ocurrir semejante maldad? El levita, marido de la mujer victimizada, se puso de pie ante la asamblea y contó, con dolor e indignación, todo lo sucedido en Gibeá. Explicó cómo los hombres de la ciudad rodearon la casa por la noche, atacaron y sometieron a su concubina a terribles abusos, resultando en su muerte. Él declaró, «Tomé a mi concubina, la partí en pedazos y la envié por toda la tierra de la heredad de Israel, porque tal maldad y locura habían cometido en Israel». Jueces 26. El objetivo del levita era movilizar a todo el pueblo contra la injusticia y la depravación que había dominado Gibeá. La congregación, al escuchar estas palabras, se unió en un propósito común: no descansarían hasta que se hiciera justicia. Entonces todos se levantaron como un solo hombre, diciendo, «Ninguno de nosotros volverá a su tienda, ni a nuestras casas». Jueces 28. Decidieron enfrentarse a la tribu de Benjamín y exigieron que los culpables fueran entregados para ser castigados. Se enviaron mensajeros con la orden, «Entreguen a esos hombres, los hijos de Belial, que están en Gabaa, para que los matemos y eliminemos el mal de Israel». Jueces 20:13. Sin embargo, los benjamitas se negaron a escuchar la voz de sus hermanos y decidieron proteger a los habitantes de Gabaa, avivando así las llamas del conflicto. Las tribus de Israel, decididas a purgar el mal de entre ellos, se prepararon para la batalla, y una guerra civil se hizo inminente, enfrentando a hermano contra hermano, lo que tendría consecuencias devastadoras para la nación. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre cómo la corrupción puede arraigar en una sociedad que se desvía de los principios divinos. La ausencia de un liderazgo justo y de una justicia efectiva ha llevado a Israel a un punto de quiebre, donde la violencia engendró más violencia y el clamor por justicia se convirtió en un grito de guerra. La tensión en Israel había llegado a su punto máximo. La tribu de Benjamín no solo se negó a entregar a los responsables, sino que también comenzó a prepararse para el enfrentamiento, reuniendo un ejército de 26,000 hombres. Entre ellos, se encontraban 700 guerreros elegidos de Gibeá, conocidos por su increíble habilidad en el uso de la honda, capaz de lanzar piedras con precisión milimétrica.
Aunque superados en número por los 400.000 hombres de las tribus de Israel, los benjamitas poseían una fuerza de combate notable. Sus guerreros eran famosos por su destreza y estrategia, y su posición entre las colinas les daba una importante ventaja táctica. La situación se volvió cada vez más tensa. Antes de seguir adelante, las tribus de Israel, conscientes de la gravedad de lo que estaba por suceder, buscaron guía del Señor en Betel. No querían librar una guerra fratricida sin dirección divina. Cuando consultaron al Señor, preguntaron, ¿quién subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Y la respuesta fue clara, Judá subirá primero. Jueces 20:18. Con esta dirección, Israel se preparó para la confrontación, confiando en que el Señor estaba con ellos. El escenario de la batalla estaba listo y las tribus de Israel acamparon alrededor de Gibeá, preparados para la pelea. Sin embargo, el primer día de la guerra trajo una sorpresa devastadora. Los benjamitas, luchando con ferocidad y habilidad, derrotaron abrumadoramente a las fuerzas de Israel. La batalla fue intensa y, en el primer enfrentamiento, los benjamitas derrocaron a 22.000 hombres de Israel. La posición elevada en las colinas, combinada con su estrategia defensiva, le dio a la tribu de Benjamín una ventaja innegable. Israel, a pesar de su gran número de soldados, sufrió una derrota inesperada y dolorosa. Desanimados pero decididos, los israelitas reorganizaron sus filas, profundamente conmovidos, se dirigieron al Señor entre lágrimas en busca de una respuesta. Le preguntaron a Dios si debían seguir luchando contra sus hermanos los benjamitas. ¿Debo seguir luchando contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o rendirme? Jueces 20:23. La respuesta de Dios fue clara, subid contra ellos. Con esta guía divina, Israel se preparó para enfrentarse a Benjamín nuevamente el segundo día. Pero, para sorpresa de todos, la tragedia se repitió. En el segundo enfrentamiento, los benjamitas volvieron a mostrar su impresionante habilidad y estrategia, e Israel fue derrotado una vez más, con 18.000 hombres cayendo ese día. La desesperación se apoderó de las tribus de Israel. ¿Cómo fue posible que el pueblo de Dios, que luchaba en busca de justicia, sufriera derrotas tan aplastantes? El duelo por las vidas perdidas y la frustración por la repetición de las derrotas pesaban sobre todo el pueblo. La duda se apoderó de ellos. ¿Estaban siendo puestos a prueba? ¿O será que, en la búsqueda de la justicia, aún faltaba algo esencial? Al tercer día, el ambiente estaba cargado de expectación y miedo. Israel, ahora en profunda humildad, lloró ante el Señor, ayunó y ofreció sacrificios en busca de guía. Entre ellos estaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios, y a su lado estaba Faíns, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, sirviendo como sacerdote e intercesor. La presencia del arca fue un recordatorio del pacto sagrado entre Dios e Israel, un pacto que pedía justicia y misericordia. Entre lágrimas y oraciones, repitieron la misma pregunta: ¿debo seguir luchando contra los hijos de Benjamín mi hermano, o debo rendirme? Jueces 20:28. Israel, exhausto por 2 derrotas consecutivas, estaba al borde de la desesperación. La lucha contra sus propios hermanos fue dolorosa, pero prevaleció el sentido de la justicia. Nuevamente el Señor respondió, esta vez con una promesa firme: sube, que mañana entregaré en tus manos a los hijos de Benjamín. Con estas palabras de tranquilidad, Israel se preparó para la próxima confrontación, confiando en que la victoria finalmente estaba cerca. El pueblo de Israel se preparó para el tercer día de batalla, pero esta vez entendieron que la fuerza de su ejército por sí sola no sería suficiente. Las derrotas de los 2 días anteriores habían dejado duras lecciones y se planeó cuidadosamente una nueva estrategia. Armados con la promesa de Dios y un inteligente plan de batalla, los israelitas ascendieron nuevamente a las colinas de Gabaa, donde se habían enfrentado a los benjamitas en batallas anteriores. Los benjamitas, confiados tras sus victorias, avanzaron para enfrentar a Israel con la misma valentía y arrogancia, confiados en que el resultado sería el mismo. Orgullosos y confiados de su posición, declararon la inminente derrota de los israelitas, creyendo que el resultado se repetiría. Sin embargo, Israel, más experimentado y decidido, puso en práctica una nueva táctica: fingió una retirada. A los ojos de los benjamitas, los israelitas parecieron retroceder nuevamente, como si estuvieran siendo derrotados. Dicho esto, los guerreros de Benjamín, convencidos de su victoria,
Avanzaron, abandonando la seguridad de Gibeá y siguiendo a los israelitas por los caminos que conducían a Betel y Gibeá. Mientras los benjamitas perseguían, sin sospechar nada, algo se estaba preparando. En las colinas, una emboscada de 10.000 soldados israelíes esperaba pacientemente, escondidos y preparados para el momento. Cuando los benjamitas estuvieron lo suficientemente lejos de Gabaa, se desencadenó la emboscada. El ataque fue rápido y devastador, tomó a los benjamitas con la guardia baja y los sumió en un estado de caos. En este momento crítico, la Escritura dice que el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, Jueces 20:35. Esa batalla trascendió la confrontación entre hombres, fue la intervención directa de Dios para hacer justicia y purgar el mal que había sido tolerado en Gibeá. El impacto fue inmenso, más de 25.000 benjaminitas cayeron ese día. Fue una pérdida devastadora para la tribu de Benjamín, cuyos guerreros, antes confiados, ahora se encontraban rodeados, sin ruta de escape ni esperanza. Aprovechando el momento de debilidad, Israel avanzó con furia implacable hacia Gibeá, la ciudad que había albergado a los culpables del atroz crimen. Rodeada por el ejército israelita, Gabaa fue abrumada por la destrucción y se levantó una gran nube de humo, una clara señal del oscuro destino de la ciudad. Mientras las llamas consumían las casas y edificios, el humo oscuro aumentó la confusión entre los benjamitas. Lo que parecía una victoria fácil para ellos se convirtió en una derrota devastadora, un completo desastre que cambiaría para siempre el curso de la tribu de Benjamín. La vista de su ciudad en llamas y el espeso humo elevándose sobre el horizonte dejó atónitos a los benjamitas. La confianza y el control se erosionaron a medida que el caos dominaba el campo de batalla. Se dieron cuenta demasiado tarde de que se enfrentaban a una destrucción casi total. Israel había obtenido no solo una ventaja estratégica, sino también el favor divino, haciendo inútil cualquier resistencia. El resultado fue trágico. Los alguna vez confiados guerreros de Benjamín ahora estaban completamente desesperados. Los supervivientes, conscientes de la catástrofe que los había azotado, huyeron desesperados por salvar sus vidas. Los que lograron salir de Gabaa pronto encontraron nuevos enemigos. Las ciudades vecinas, aliadas de Israel, se unieron para acabar con los restos de la tribu rebelde. Las pacíficas llanuras y colinas se transformaron en escenarios de matanza, con los guerreros de Benjamín rodeados y masacrados sin piedad. Intentaron resistir, pero quedaron atrapados. La persecución fue incansable y los hombres de Israel, impulsados por un feroz sentido de la justicia, atacaron sin tregua. Las Escrituras informan que los hombres de Israel los pisotearon desde Gabaa hasta el desierto, Jueces 20:45, y la persecución continuó hasta el anochecer. Ese día, 18.000 de los guerreros de Benjamín cayeron, derrotados por la fuerza y la estrategia de Israel. Desesperados, los supervivientes huyeron al desierto y buscaron refugio en la rocosa pena de Rimón, una zona de difícil acceso. Pero la persecución no cesó. En el camino a Rimón, otros 5.000 benjamitas fueron masacrados y les quitaron la vida en pleno vuelo. Decididos a extinguir la resistencia benjamita, los israelitas continuaron su caza hasta Gidón, donde otros 2.000 hombres de Benjamín fueron asesinados. El resultado final fue devastador. 25.000 guerreros de la tribu de Benjamín perdieron la vida en aquel fatídico día. Sin embargo, todavía quedaba un pequeño grupo de supervivientes. Heridos y exhaustos, 600 hombres de Benjamín lograron escapar a Pena de Rimón, donde se escondieron durante 4 meses, aislados y protegidos por el paisaje árido y rocoso. Allí esperaron, tal vez con la esperanza de que la ira de Israel se calmara y tuvieran la oportunidad de reconsiderar su futuro. Fueron los últimos supervivientes de una tribu que, en aquel momento, parecía al borde de la extinción. Mientras tanto, el ejército de Israel, consumido por el objetivo de castigar el mal cometido, continuó con determinación su misión. Los israelitas, decididos a eliminar cualquier rastro de la tribu de Benjamín, regresaron a las ciudades que encontraron en el camino, quemando aldeas y pueblos, dejando un rastro de destrucción. Fuego y espada marcaron el final de la guerra civil más sangrienta que jamás haya enfrentado Israel. Las colinas de Gibeá, ahora envueltas en humo y dolor, fueron testigos del trágico final de esta batalla entre hermanos. Sin embargo, la victoria militar no trajo la paz. La alegría de la victoria pronto dio paso a la tristeza y la reflexión.
Los israelitas empezaron a sentir el peso de sus acciones. Habían derrotado a sus hermanos, pero ¿a qué precio? Reunidos en Betel, recordaron el juramento hecho en Mizpa al comienzo del conflicto, cuando prometieron que ninguna de sus hijas sería entregada como esposa a los hombres de Benjamín. En ese momento, la promesa parecía justa, una forma de evitar vínculos con quienes habían tolerado el mal en Gibeá. Pero ahora, cuando solo quedaban 600 hombres y prácticamente ninguna mujer, la extinción de la tribu parecía inevitable. La realidad de esta posible desaparición empezó a pesar sobre Israel. Había 12 tribus en el país, y perder una sería una pérdida irreparable, algo nunca imaginado ni deseado. El deseo de justicia se había convertido en un arma de doble filo, e Israel ahora enfrentaba las consecuencias de su propio juramento. «Oh Señor, Dios de Israel», exclamaron los ancianos y el pueblo, «¿por qué ha sucedido esto, que hoy falta una tribu en Israel?» Jueces 21:3. El lamento hizo eco, porque, a pesar de haber sido agentes de justicia, sintieron el peso de la destrucción que habían causado. Al día siguiente, en busca de reconciliación y guía divina, los israelitas erigieron un altar al Señor, ofreciendo holocaustos y sacrificios pacíficos, en un acto de expiación y petición de misericordia. Pero el peso del juramento de no entregar a sus hijas a los benjaminitas parecía irreversible, y la destrucción de Benjamín estaba cerca. En ese momento, los líderes de Israel se dieron cuenta de que Jabes Galaad, una ciudad de Israel, no había participado en el juramento de Mizpa. Ninguno de sus habitantes había estado presente en la alianza contra Benjamín, y esta ausencia inesperada pareció abrir una oportunidad. Por muy drástico y violento que fuera, se tomó la decisión. Enviaron 12,000 guerreros a Jabes Galaad con una oscura misión: destruir la ciudad, matando a todos los hombres y mujeres que no fueran vírgenes, dejando solo a las mujeres jóvenes para morir. Convertirse en esposas de los benjamitas. Esta medida extrema refleja la profundidad de la crisis moral en la que se encontraba Israel, exponiendo a una sociedad en busca de soluciones radicales en medio de un dilema devastador. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y deja un me gusta. ¡Que Dios te bendiga!